Hola, ¿qué tal, gente? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Mi Primera Chamba. Esta semana les tengo un nuevo invitado, aunque esta vez es algo diferente. Es una ocasión especial, ya que hoy estamos celebrando el Día del Padre. Por lo tanto, ¿quién mejor para venir a platicarnos de su primera chamba en este día que mi padre en persona? Me sobran las palabras para presentarlo, pero es una persona súper importante para mí, alguien a quien admiro y respeto, una persona dedicada y trabajadora a quien le debo todo lo que tengo y el mejor padre del mundo. Por favor, introdúcete. ¿Qué tal, Edwin? Gracias por invitarme. La verdad es que es un honor estar aquí contigo. Es realmente una oportunidad muy grande de poder estar aquí contigo. Mi nombre, por si no me conocen, soy Rudier Moreno. Soy un ingeniero en sistemas computacionales que egresé del Tecnológico de Monterrey y ya tengo 27 años trabajando. Gracias, Pa, de verdad, me da mucho gusto y nos da mucho gusto que te hayas animado a venir a platicar para contarnos un poco de ti y tus anécdotas interesantes, que pues muchas ya las he escuchado, pero pues más que nadie sé que tienes muchísimas todavía por contar y por compartir. Pero antes de eso, y te adelantaste un poquito, pero ¿por qué no nos cuentas un poco sobre ti? ¿Dónde estudiaste? ¿Qué te gusta hacer? Y de qué trabajas actualmente. Claro. Soy ingeniero en sistemas computacionales, egresado del Tecnológico de Monterrey. Como te mencionaba, me egresé hace 27 años. Entonces, llevo 27 años trabajando profesionalmente como desarrollo de software principalmente, aunque he ocupado diferentes posiciones como líder de tecnología, líder técnico, QA en pruebas y diferentes posiciones, pero sobre todo en el área de tecnologías de la información. ¿Y qué te gusta hacer? Pues me gusta mucho mi carrera. La verdad es que yo desde que estaba en secundaria le agarré mucho la pasión a todo esto de las computadoras y pues decidí estudiar sistemas. Entonces a mí me fascina, sobre todo en el área de sistemas, el desarrollo de software principalmente. Actualmente estoy trabajando en una empresa que se llama Empower, que es una empresa en Denver, Colorado, y que se dedica principalmente a la administración del fondo de ahorro de retiro para empleados en Estados Unidos, que es equivalente a una Afore. Ok, va. Bueno, ya que nos platicaste un poquito de eso respecto a tu primera chamba, y esta es una pregunta un poco directa antes de movernos a lo que nos quieras platicar el día de hoy, pero ¿tuviste dificultades? Digo, tú que saliste del TEC de Monterrey, ¿tuviste alguna dificultad o algo para encontrar tu primera chamba o al cambiarte de tu primer trabajo? Cuéntanos un poquito de esa experiencia, Pa. Fíjate que es un tema que se me hace bastante interesante, el tema que manejas aquí en tu podcast de mi primera chamba, porque aunque uno tenga un año, 5, 10 o 27 como en mi caso, pues siempre la primera chamba es como que una historia importante y es como hablar de la primera novia o del primer beso. Y es algo que te deja marcado y que no se olvida. Y a pesar de estos 27 años, yo recuerdo muchas cosas de esa primera chamba, que en mi caso fue cuando entré a Pemex. Y sí, hubo muchas dificultades y pues a la vez muchas alegrías. ¿Pero entraste a Pemex justo después de que saliste o o ya tenías para cuando saliste en tu último semestre ya tenías el trabajo? ¿Cómo estuvo eso? Fíjate que, yo tuve la fortuna de que mi papá se esforzó mucho para darme una carrera en el Tecnológico de Monterrey, que no era fácil. Yo no tenía beca. Él se encargó de pagar la carrera con mucho, mucho esfuerzo. Y eso fue una gran ayuda. Sin embargo, algo que también me ayudó bastante es que antes de salir de la carrera, era muy dinámico, me gustaba mucho trabajar, participar y no solo hice unas prácticas profesionales, hice como 3 y aparte hice muchos trabajitos por fuera. Uh-huh. Por ejemplo, en mis prácticas profesionales trabajé para Gamesa,
para otra empresa que se llama Alito Color y para una empresa que es Nupec, la fábrica de alimentos para mascotas aquí en Querétaro. ¿Las tres fueron en Querétaro? Bueno, Gamesa fue en Celaya. Lito Color es una imprenta a nivel Latinoamérica, la que imprime revistas, principalmente Televisa, como TV Notas, TV Novelas, diferentes en su momento. Y ese es en San Juan del Río. Entonces, yo hice mucho trabajo de ese estilo. Aparte, trabajaba por fuera. Y en la escuela, aunque yo no era becario, yo hacía horas que me las pagaban para apoyo a maestros, apoyo en el centro de cálculo y diferentes actividades. Entonces, todo eso me ayudó a crear un currículum antes de salir de la carrera y aparte el renombre de la escuela. Entonces, eso me abrió muchas puertas que antes de que yo egresara de la escuela, pues tenía varias ofertas de trabajo, varias entrevistas. Estuve con entrevistas en Gas Nieto, en Kellogg's, en el mismo TEC de Monterrey me hicieron 2 ofertas de trabajo a nivel de campus de Querétaro y a nivel de rectoría. Y finalmente en Pemex, el jefe de informática se le habían liberado 3 vacantes. Entonces decidió contactar a la Bolsa de Trabajo del TEC de Monterrey, me entrevistó y me seleccionó. Entonces fue la opción que escogí. Y el último día de mis clases, al día siguiente yo me presenté a trabajar directamente. Ya saliste y luego directo a tu trabajo. Directo a trabajar. Sí. Ok. Y entonces para esa no tuviste. Me imagino que fue un poquito más lo pesado fue después de ese primer trabajo. Bueno. Lo que pasa es que en realidad para entrar al trabajo, no batallé para conseguir el trabajo. Uh-huh. Sin embargo, pues batallé muchísimo al entrar a mi primera chamba, porque aunque yo era egresado del TEC, aunque ya tenía experiencia con varios trabajitos, pues no es lo mismo, ¿verdad? Siempre mi primera chamba, ya dedicarte de tiempo completo a un trabajo en una empresa como Pemex, que es muy grande. Nada más en el área de informática éramos cerca de 20 personas en las diferentes áreas, redes, soporte técnico, desarrollo de software. Entonces, pues fue un reto. Y además, pues Pemex es gobierno federal, entonces hay mucha burocracia, hay situaciones muy difíciles para poder entrar ahí, hay muchas palancas, hay mucho poder del sindicato. Entonces batallé bastante y son parte de las anécdotas que te enseñan y te definen para precisamente cómo van a ser el resto de tus chambas. Sí, y eso que platicaste al principio precisamente del por qué el podcast y de lo interesante que tiene, pues es eso que a final de cuentas sí, puedes tener 27 años, 5 años, 1 año, o apenas estás empezando la prepa o la universidad, y a final de cuentas todos van a tener un primer día de trabajo sin importar qué tipo de chamba sea, tanto ya algo ya más profesional o algo un poco más simple cuando todavía no te gradúas o egresas, ¿no? Pero bueno, ahora sí, esas eran un poquito de las preguntas para precisamente adentrarnos, conocer un poquito más de lo que hacías y de tus inicios, y pues ahora sí pasar a lo bueno y la anécdota que tengas o que quieras contar. Ya puede ser de esa misma chamba, de entrar a Pemex, de ese mismo trabajo, o puede ser de cualquier otra. Sí, fíjate que fue muy interesante porque la verdad es que mi entrada se puede decir que fue muy fácil, pero como dice el dicho, ¿no? Puedes llegar fácilmente, pero mantenerte, pues no es tan fácil muchas veces. Uh-huh. Entonces, para mí fue, la verdad, un cambio muy fuerte, porque obviamente yo estaba acostumbrado a vivir en casa con mis papás, a que recibas todo el soporte de ellos para mantenerte, para tu educación, y afortunadamente yo estuve haciendo varios trabajitos, junté un dinerito,
pero en realidad este primer trabajo fue también en otra ciudad. No era muy lejos de Querétaro, pero era Salamanca, Guanajuato, a casi 1 hora. Entonces, pues yo agarré mi maletita. Mi papá afortunadamente me había prestado un carrito, pues ya un poco viejito que yo traía, mis ahorros que tenía, y a partir de ese momento ya vivir por mi cuenta, ¿no? Independizarme y llegar a otra ciudad sin conocer a nadie, sin estar familiarizado, cómo moverte en la ciudad, tu primer trabajo formal, sin conocer todo lo que se maneja ahí. Y pues fue algo complicado, ¿no? De entrada, pues llegar, y pues mi horario inicialmente era de 7 de la mañana a 3 de la tarde, que son las 8 horas. Sin embargo, también nos exigían que estuviéramos de 6 a 8. ¿Por qué? Era parte del horario. O sea, nada más era como que pero ya venía. Sí, en el contrato ya era parte del contrato. Entonces, pues estamos hablando de 50 horas a la semana, y aparte entrábamos a un rol de guardias, donde cuando te tocaba estar la guardia, tenías que traer un radio, estar alerta, y si te hablaban por el radio, tenías que presentarte a cualquier hora, en cualquier día de la semana. Era una semana de guardia. Y además, los sábados y domingos tenías que presentarte de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Entonces, esta semana que estabas de guardia, tenías que atender esas juntas sábados y domingos, donde tú eras el representante del área de informática, en nuestro caso. Entonces, y bueno, eso era apenas el inicio, ¿no? del trabajo, porque un gran bache que tuve en mi primer trabajo, como te comentaba, ¿no? Pues es un trabajo en gobierno federal, en este caso Pemex. Hay mucha burocracia, y pues para poder firmar mi contrato había muchos requisitos: exámenes médicos, llenar formatos, obtener vacunas, una serie de trámites que, para no extenderme demasiado, me llevó casi 2 meses para poder firmar mi primer contrato. Y obviamente tú empiezas a trabajar, ¿no? Y aparte, tú tienes que empezar a aprender, a conocer a la gente, a empezar a desenvolverte en este nuevo trabajo, en esta empresa que era muy compleja. Y además, pues sin recibir, si no firmaba contrato, pues menos hablar de recibir un primer pago. O sea que esos primeros 2 meses fueron de puro... ¿puro ahorro? O... Fue de puro ahorro. Se supone que era retroactivo, y sí lo fue retroactivo. O sea, me iban a pagar, ¿no? Cuando firmara. Todavía de que llegué a firmar mi primer contrato, casi a los 2 meses, pues todavía en lo que pasaba para la siguiente quincena. Entonces casi fueron 2 meses y medio para que pudiera recibir mi primer salario. Yo apenas te iba a preguntar que cómo habían estado esas primeras semanas, pero... A ti te tocó que de un día para el otro ya tenías que estar en tu primer trabajo, y lo difícil que es estar en ese tipo de trabajo porque no iniciaste en uno fácil, y aparte que de que fuera tu primer trabajo todavía tener que irte a otra ciudad, que eso ya es un reto estando en tu segundo, tercero, cuarto, quinto, pues sí estuvo complicado. Sí. Entonces esos primeros 2 meses, ¿no? Sí, fue bastante complicado, y todavía agrégale, ¿no? O sea, me voy por primera vez a otra ciudad sin el apoyo de mis papás. Bueno, ellos me ofrecían el apoyo, ¿no? Pero pues yo, por mi cuenta, yo quería sentirme independiente, ya no depender de ellos, y no pedirles apoyo a menos que no me quedara de otra, ¿no? Entonces, pues fue conseguir dónde vivir. Fue al principio, pues llegas sin conocer a nadie, te vas a comer a restaurante, al puestito de comida, aquí y allá. Pero pues después de un par de semanas y sin recibir dinero por tanto tiempo y sin saber que iba a pasar tanto tiempo, pues empiezas a minimizar, ¿no? los costos, sí, a ahorrar lo más que puedes. Yo me tardé como 1 semana en conseguir dónde quedarme. Entonces esos primeros días pues fue viajar todos los días a las 6 de la mañana, 5:30, a salir de Querétaro para llegar antes de las 7 y pues regresarme a las 9, 10 de la noche, y así una semana más o menos,
hasta que finalmente conseguí una casa de asistencia que en realidad era una señora grande, creo que era viuda, donde me rentó un cuarto y pues ella no me permitía accesar a la cocina, a ningún área de la casa más que al cuarto. Ajá. Entonces, y cuando empiezas a batallar con que no tienes mucho dinero, ya no te alcanza para ir a comer fuera todos los días, pues empiezas a comer atún, me compré mi parrillita, mi cubiertito, a tratar de hacer algo en mi cuarto y pues empiezas a batallar, ¿no? Una anécdota que me acuerdo mucho de esa situación que fue muy, muy complicada, aparte que la señora se empezó a quejar de los olores porque pues estaba comiendo en mi cuarto. Ajá. Se empezó a quejar pues de diferentes situaciones. Yo estaba soltero y pues obviamente lavaba mis trastes en el baño porque no tenía acceso ni a la cocina. Ni a la cocina. Entonces se empezó también a quejar. Y había conseguido una pequeña televisión muy pequeña, 7, 8 pulgadas, pequeña. Y tenía la costumbre de que pues ya llegaba bien cansado del trabajo, ¿no? 10 horas diarias y a veces más tiempo. Llegaba cansado, encendía la televisión y pues me quedaba dormido, ¿no? Entonces ya 1, 2 de la mañana, después de un rato, pues ya me despertaba, apagaba la tele y ya seguir dormido. Pero empecé a notar que de repente me despertaba y la tele estaba apagada. Y dije, bueno, pues a lo mejor me desperté, la apagué. La apagué y se me olvidó. Y se me olvidó, ¿no? Pero 2, 3 ocasiones hasta que me doy cuenta que la señora se metía al cuarto, estando yo dormido en mis shorts, en mi pijama y agarraba y apagaba la televisión. Entonces, pues se volvió una situación muy incómoda, pero pues no, tampoco me podía salir, no tenía mucho dinero, estaba esperando que terminara lo de mi contratación y pues a recibir mi primer pago. Uh-huh. Entonces fue algo difícil. No, pues sí. Y ya después de esos 2 meses, ¿cómo fue? ¿Cómo fue o sea, qué fue del paso de ya mi primer pago, ya estoy bien, ya tengo mi lugar, lo que sea, pero de ahí para cuando saliste, porque sí fue un buen tiempo, ¿verdad? Sí. Finalmente, ya casi, te digo, como a las 2 meses y medio recibí mi primer pago. Para esto también me acuerdo que pues obviamente empiezas a conocer a la gente, a hacer ambiente, a hacer amistades. Y me empiezan a decir mis compañeros, oye, pues eres nuevo, te toca pagar la carne asada para todos. Uh-huh. Y sí, cómo no, sí, claro, ajá. Y ya cuando finalmente firmo mi contrato, pues resulta que el salario que iba a recibir con respecto al que me habían dicho que iba a cubrir la vacante que cubriera como el 60%, porque estaba un concepto que le llaman ellos administrado, donde al inicio tienes que empezar un nivel más abajo, ganar un poco menos y luego gradualmente ir creciendo hasta llegar al puesto que te habían ofrecido. Al puesto, exactamente, al salario del puesto que estás ocupando. Entonces, okay. Y pues me daba risa, ¿no? Pero pues no les decía nada y todo, hasta que ya, cuando ya estaba programado mi primer pago, que yo estaba así ya como que ya casi no me alcanza y ya me quiero salir de este lugar donde estoy viviendo, porque ya estaba desesperado, llega el jefe de informática y me dice, oye, pues ya vas a recibir tu primer pago, felicidades. Y no sé si ya te comentaron, pero eres el nuevo del equipo. Así que pues te toca invitar la carne asada cuando recibas tu primer pago. Para todos, para los 20 compañeros. Bueno, yo pensé que eran más, 20 compañeros. De todas maneras, ¿cuánto te echaste? No recuerdo. Obviamente, pues al principio te cae como un balde de agua fría. Afortunadamente, pues sí era un pago retroactivo, aunque obviamente no lo que esperaba. Y aparte, como te pagan todo junto, pues te cobran más impuestos, te cobran una serie de cosas. Pero bueno, finalmente buscaba quedar bien con el jefe, buscaba quedar bien con los compañeros y me tocó pagar. Afortunadamente también después me di cuenta que cuando llegaba gente nueva, sí era una tradición, no fui el único. Y pues ya después también me tocó disfrutar con los nuevos. Sí. Y pues
bueno, y eso fueron de los aspectos fuera del trabajo, ¿no? De lo profesional, porque dentro del trabajo, pues era un trabajo no sencillo, era mi primer trabajo. Te estoy hablando de que era una refinería. En la refinería el edificio administrativo eran 500 personas los obreros eran cerca de 4,000, 5,000 personas. Entonces una refinería que eran como entre 40 y 50 plantas de proceso, era casi una ciudad industrial totalmente, donde adentro tenías que andar con casco, gogles, tapones para los oídos y botas y equipo de seguridad era interesante. Y pues nos tocaba darle al inicio, sobre todo, no era nada más desarrollo, no era nada más llegar y hacer lo que te gusta, era empezar y pues darle soporte a los usuarios en el edificio administrativo, empezar a moverte a las plantas, donde tenés que conseguir un vehículo, ponerte todo tu equipo de seguridad y pues ir a las plantas y con los riesgos que eso implicaba a darle soporte a las computadoras o a los usuarios, ¿no? Entonces empiezas a aprender. Afortunadamente tenía varios compañeros que nos trataron muy bien. Eran muy amigables, te apoyaban bastante. Tenía un compañero con el que hacía todo el trabajo que yo hacía, de alguna forma él lo supervisaba y eventualmente después era así como que manejar a la par, ¿no? Lo que yo hacía, él lo supervisaba y lo que él hacía, yo lo supervisaba, para que si él tomaba vacaciones, yo me hacía cargo de su trabajo y viceversa, ¿no? Entonces, era muy interesante. Me acuerdo mucho que, pues como te comentaba, ¿no? Al principio, pues era batallar un poquito con el dinero y pues con lo que comía, porque pues adentro de la refinería no podía salir a comprar, no había tiendita y todo. Entonces, me acuerdo mucho que un día pues, le comenté a mi amigo, ¿no? A mi compañero, oye, ¿y si hace falta algo, no? Porque estamos muchas horas, 8 horas seguidas aquí y se me olvidó mi loncho. Yo ahorita que no tengo... no te preocupes, dice, vente, acompáñame. Consigue un vehículo, nos vamos por la refinería que tenía calles trazadas, o sea, es casi una ciudad. Era una ciudad chiquita. Ajá. Vamos a los talleres y pues ya llegas ahí cuidándote de que no te vean los supervisores, que... Llegas con una cierta persona y oye, pues necesitamos producto. Y pues yo todo así asustado, ¿no? Pues era como que nuevo para mí esas situaciones. Y ya llegas y te empiezan a llevar ahí a escondidas a los casilleros. Y ya ciertos casilleros los empiezan a abrir. Abren como 6 casilleros. Tenían de todo. ¿De todo? Comida de todo tipo. Ahí papitas, paletas, dulces, de todo. Y había también personas que te vendían lonches, tortas, había de todo, pero nada más que todo eso era como que de contrabando. O sea, todo era bajita la mano. Todo era bajita la mano. Okay. Y pues era interesante, ¿no? Dentro del trabajo ver ese tipo de situaciones y sobre todo yo que pues venía de una escuela particular donde pues es una escuela cara y pues no te imaginas que hay ese tipo de situaciones en los trabajos, ¿no? Ya cuando sales de la escuela y llegas a un trabajo y que se presenten ese tipo de situaciones. ¿Y con esa persona que te tocó trabajar, ya tenía muchos más años de experiencia o también iban? Él era joven. Él era joven en ese momento. Yo salí muy joven de la carrera. Yo salí de 22 años, los acababa de cumplir. Tenía un mes que los había cumplido. Y él tenía alrededor de unos 28 años, cerca de los 30, pero él ya tenía 15 años de antigüedad. 15 años de antigüedad, ¿eh? Entonces, caray, ¿cómo está eso? Y lo que pasa es de que, como te comento, hay muchos tejes y manejes en lo que es Pemex, sobre todo. Hay mucha fuerza en el sindicato. Entonces, su papá, pues era un obrero que tenía planta y que en su momento se jubiló. Y entonces, una persona del sindicato al jubilarse tiene la opción de definir a quién le da su planta. Y entonces la dio a su hijo. Su hijo en ese momento todavía estaba estudiando. Y entonces le da su planta. El mismo Pemex le da la oportunidad de seguir estudiando y trabajar de medio tiempo o fines de semana o en sus vacaciones. Pero
toda su carrera, todo lo que estudió, se lo cuentan como parte de su antigüedad, como si hubiera trabajado desde sí. desde los 16 antes, años, una cosa así. Ya. Entonces, para cuando él ya tenía como 28 años, a lo mejor tenía un poquito más, creo que empezó como desde los 16, a lo mejor tenía unos 12 años, 14 años de antigüedad, no recuerdo exactamente. Uh-huh. Pero sí ya tenía un tiempo. Y él era de los jóvenes. Ufa. Porque, por ejemplo, mi jefe inmediato y el jefe de toda informática ya eran personas que tenían 25 años, casi 30 años de antigüedad. Ah, de antigüedad. Yo de dije, antigüedad. Sí, de antigüedad sí. en Pemex. Ok. Entonces, muchos de ellos habían empezado desde muy jóvenes. Y pues, te digo, realmente era una instalación grande con mucha gente. Y en cuanto a informática, pues manejaban lo último en tecnología, manejaban servidores que en su momento, hace 27 años, eran servidores del tamaño de un refrigerador, servidores Unix, servidores de Windows, bases de datos de Oracle, de Informix, de SQL Server, y una cantidad de información que manejaban, porque todas las plantas manejaban sistemas, indicadores de control, de temperatura, sensores, una cantidad de información, la nómina, y todo se manejaba ahí en informática. Uh-huh. O sea que sí estuvo pesado, sí te tocó algo muy... Sí, era muy... la primera. Era muy pesado, pero la verdad es que era algo muy interesante. Yo en ese momento, te digo, era muy joven y tenía, la verdad, mucha energía y pues aprendí bastante. Pero pues también situaciones, ¿no? Como todo, buenas y malas, pero que te sirven precisamente para aprender y que te forman. Y pues te marcan también tu carrera. Porque, por ejemplo, yo te mencionaba, firmé mi contrato, pero mi contrato cuando lo firmé, casi a los 2 meses, mi contrato era por 3 meses. O sea, nada más era como el de prueba que te dan. Era como una especie de prueba. Uh-huh. Ellos tenían una política donde tu contrato, inicialmente los primeros contratos iban a ser solo por 3 meses. Eventualmente te iban a dar un contrato por 6 meses y así te lo ibas llevando mientras fueras una persona temporal. Cuando ya fueras de planta, entonces ya firmabas un contrato definitivo y ya era otra la historia, ¿no? Pero para ser de planta era un proceso muy, muy complicado. Yo estuve 3 años ahí en Pemex y estuve con contratos de cada 3 meses, después cada 6 meses, y gradualmente me iban subiendo mi salario hasta que pudiera llegar al que me correspondía de mi vacante. Uh-huh. Y cada que firmabas, que se terminaba tu contrato, pues no era lo mismo que la primera vez, pero sí era volver a batallar. Uh-huh. Porque, se terminaba tu contrato, ahora empezaba otra vez a conseguir las autorizaciones que tenía que firmar. O sea, todo es el mismo proceso de... No era exactamente el mismo, era más sencillo, pero sí me llevaba cada que se me terminaba el contrato, 1 semana, 2 semanas, una vez hasta 1 mes, porque pues que muchas veces que la persona que tenía que firmar, porque eran varias personas, que el superintendente, que el jefe de recursos humanos, que no sé quién, y pues que el superintendente está de vacaciones, a esperarte hasta que regresara. Entonces, una vez sí me tardé cerca de 1 mes. Y cada 3 meses que firmaba mi contrato era la misma historia. Entonces, pues empiezas a batallar y a la vez a aprender, ¿no? Pues tengo que ahorrar. No me puedo gastar todo el dinero así conforme lo recibí, porque obviamente la primera vez, pues que entre la carnita asada, entre las deudas, decidí moverme, rentar un lugar porque ya era muy difícil vivir en esa situación con esta señora. Entonces ya renté un departamentito pequeño y pues ni modo. Como decía uno de tus invitados en un podcast anterior, uno de los primeros, pues a comer tierra, ¿no? Para que vean que sí escuchan los episodios. Sí, hay que es tu primer chamba. Tienes que hacer lo que tengas que hacer, lo necesario y pues en mi caso
salirme de con esta señora, que ya era una situación muy incómoda, y pues renté un pequeño departamentito. Lo único que me compré fue un colchón y una tele. Okay. Y ni modo, Y todo aún el así. departamentito vacío y pues poco a poco, ¿no? Empezar a armarte de cosas, empezar a aprender a moverte. Por estas mismas situaciones, yo lo que empecé a hacer, pues me fascinaba todo esto de la computación. Cada quincena usaba parte del dinero de mi quincena y me compraba partes de computadoras, ¿no? Un monitor, un teclado, un mouse. Entonces ya cuando tenía juntado, digamos, un 60% de una computadora, empezaba a buscar entre mis compañeros o los usuarios de ahí de Pemex, la gente que empezaba a conocer, ¿quién quiere una computadora? No, pues yo quiero una computadora. ¿Pero cuánto me sale? Mira, te la dejo en tanto y te la dejo en pagos. Entonces ya me daban un enganche y ya con ese enganche terminaba de armar la computadora. Y ahí mismo en compañeros de Pemex se las vendía y empezar a cobrar las mensualidades. Y otra vez empezar a armar otra nueva computadora, comprar partes. El caso es que mi departamento, pues al principio tenía mi colchón, después ya me hice de mi cama, mi televisión y parecía cementerio de computadoras. Lleno de partes por todos los cuartos y no tenía sala, no tenía comedor, no tenía muchas cosas, pero pues empiezas a aprender a sobrevivir y a buscar la forma de salir adelante. ¿Y cómo estuvo la salida de ese primer trabajo? ¿Estuvo complicado pasar de ese a la segunda? Fue laboralmente hablando, fue una salida relativamente transparente. Porque en realidad un jefe de área de ahí de informática, de ahí de Salamanca, tuvo un ascenso y lo movieron a otra refinería, a Minatitlán, en Veracruz. Entonces, yo sí me sentía muy a gusto en el trabajo, a pesar de todas las complicaciones. Cuando entramos nosotros, cuando entré yo, el jefe de informática tenía en realidad 3 vacantes. Entonces yo fui el primero en entrar. Él quería buscar gente nueva, gente de fuera del ambiente, porque tenía muchas ideas, tenía muchos proyectos y quería crear muchas cosas. Había mucho trabajo, había mucho que hacer y tenía muchas ideas muy, muy padres, tenía mucha visión. Pero las otras 2 vacantes, antes de que las pudiera llenar, como me contrató a mí, una de las personas la manda el sindicato y ¿sabes qué? Es del sindicato y ahí está. Uh-huh. Y llenaron otra vacante. Y otra persona, pues resulta que era el hermano del jefe de recursos humanos y de uno de los superintendentes. Y pues ¿sabes qué? Tienes una vacante libre y ahí te va esta persona, ¿no? Entonces, a pesar de todos esos detalles, pues yo estaba muy a gusto, había mucho trabajo, estaba aprendiendo mucho. Me empecé a llevar muy bien con toda la gente, con el jefe de informática, me llevaba muy bien con todos. Pero antes, más o menos cerca de los 3 años, pues se supone que yo había sido el primero en entrar de los que habíamos ido. Se libera una vacante y pues en teoría yo era el siguiente para quedar de planta. Entonces, pues yo ya estaba mentalizándome a quedar de planta y quedarme de forma definitiva ahí. Y resulta que pues el jefe de recursos humanos, el superintendente, mueven sus palancas y al segundo o tercero que había llegado, pues lo meten a mi vacante, a mí me mueven a otra y le dan la planta, ¿no? Entonces se da esa situación que la verdad es que a mí me dolió bastante, me dio una lección de aprendizaje muy fuerte, porque pues estaba en gobierno federal, políticas, muchas cosas, que a pesar de que yo me sentía muy a gusto en el trabajo y me sentía muy bien ahí, pues te digo, coincide que uno de los jefes del área, lo mandan a otra refinería. Yo estaba en esa situación donde la verdad me deprimió mucho esa situación, y que no me daba certeza de si realmente iba a quedar yo de planta o me iban a seguir saltando.
Entonces este jefe de informática me habla y me invita a trabajar en la refinería de Minatitlán porque le gustó mucho mi trabajo, lo que hacía yo. Entonces él quería hacer cosas similares en esta otra refinería. Y pues el trabajo era casi lo mismo. Entonces, pero en otra ciudad. Y pues y ahí es cuando decido moverme por primera vez de este trabajo. Y después de 3 años, y pues me voy a un nuevo trabajo. Entonces, realmente tampoco, para moverte al segundo trabajo, tampoco tuviste mucho problema. Sí, en realidad fue pues no fue mucho problema moverme. Obviamente fue como que muy oportuno, porque soy honesto. A pesar de todas las situaciones que estaba viviendo, de las complicaciones, no en el trabajo, porque eran más complicaciones de la parte contractual, de la empresa, de las políticas, de la burocracia. Sí, no tanto de lo que te tocaba hacer, más de lo... Sí, pues estaba viviendo una situación muy difícil, pero yo creo que es una situación que presentamos muchos en nuestra primer chamba, de que a pesar de que estás viviendo una situación muy difícil, te llega esa disyuntiva: ¿qué hago? ¿Busco otro trabajo? ¿Me muevo? ¿Me salgo? ¿Renuncio? ¿Qué hago? ¿No? Y yo estaba en esa situación y la verdad es que yo tenía mucho miedo de salirme y no me quería salir, y yo tenía pensado seguir aguantando, seguir comiendo tierra, como decía tu invitado. Pero bueno, se dio la situación, me invitan y me voy. Y nuevamente, me voy de una forma muy sencilla, que gracias a mi trabajo que había hecho y que lo vio, me invitaron a otro lugar y decidí moverme, pero vuelves a empezar con situaciones nuevas, con dificultades nuevas. Otra ciudad más lejos. Ya para entonces yo me acababa de casar, había tenido ya mi primer hijo. Y una de esas situaciones fue que cuando mi esposa estaba embarazada, me cortan el contrato, me cortan el servicio médico. Casualmente mi esposa tiene una situación ahí difícil en el embarazo, que tuvimos que correr al servicio médico, y llegas al servicio médico y ¿qué crees? No tienes servicio, no te podemos atender. Afortunadamente, pues ya fuimos a otro doctor particular y fue solo un susto y no fue nada grave. Pero sí te cae un balde de agua fría y te hace poner los pies en la tierra, donde dices: tengo que tomar decisiones y tengo que hacer lo que sea necesario, porque no puedo estar en esta situación. Y finalmente llega esta oportunidad y es cuando finalmente decido y me muevo a otro trabajo. Bueno. No, sí, está pesado porque sí, de todas maneras, digo, yo que estudié eso y que me ha tocado estar en mi primer trabajo, pues la verdad sí me imagino que no estar en una consultoría y entrar directamente a algo como lo que es Pemex y con lo que es todavía, yo creo que sí ha de ser complicado, aparte de todo lo que implica tener tu primer trabajo y todo lo que tienes que aprender en sí, que es diferente lo que estudiaste, que afortunadamente pues estuviste haciendo muchas prácticas y todo el rollo, pero no es lo mismo allá estar directamente y con las responsabilidades que tiene estar en un primer trabajo y aparte todo lo demás, sí está pesado y pues sí me imagino que sí pega, sobre todo esa situación de la planta de que y no tener la certeza de qué va a pasar. Entonces tú sí te hubieras esperado todavía. Si no hubieran pasado todas esas otras situaciones, ¿te hubieras aguantado un poco más? Sí, yo creo que yo soy a lo mejor a veces un poquito persistente, y yo creo que hubiera aguantado más tiempo, hubiera tratado de esperar lo más que pudiera, porque la verdad, en cuanto al trabajo, en cuanto a la gente, yo estaba muy a gusto. Sí, sí. Y la verdad es de que todos mis compañeros, prácticamente todos eran casados, ya con hijos. Era un ambiente espectacular, a pesar de la diferencia de edades, porque tenía compañeros, te digo, que me llevaban casi 10 años, y pues los jefes de área
20, casi 30 años. Sí, sí pasa que te toca trabajar con puro viejito. Sin embargo, el ambiente era genial. Hacían reuniones, organizaban, por ejemplo, en la cena de Navidad, el jefe de informática decía, yo pongo mi casa, nos vamos a cooperar, yo voy a poner esto, lo otro, lo demás, y de lo demás, pues va a ser por cooperación. E íbamos con las esposas, y las mismas esposas ayudaban por ejemplo, en mi caso, a mi esposa, cuando nació mi primer hijo, cuando naciste tú, llegaron hasta el jefe de informática a visitarme a mi casa y a darnos un regalo para ti, ¿no? El día de mi boda, por ejemplo, yo no tenía derecho todavía a vacaciones, bueno, tenía derecho una semana y él a la semana me habla que está disfrutando de las vacaciones, tómate otra semana. Varios de los compañeros fueron a mi boda, me apoyaron mucho por fuera, o sea, era casi una hermandad. Entonces era un ambiente padrísimo, el trabajo era genial, estaba aprendiendo muchísimo, pero pues, las situaciones externas, ¿no? Del trabajo, de todo lo que estaba viviendo, pues era... Y eso es lo que te hace difícil, ¿no? Tomar una decisión. Más complicado. De decir, me voy, me aguanto lo más que pueda, o me arriesgo y te sales porque no sabes qué esperar, qué va a ser tu siguiente chamba, si va a ser mejor, si va a ser peor, si vas a tener cosas más difíciles o más fáciles, ¿no? Y sobre todo la primera vez, el riesgo, el miedo a dar ese primer paso. Y a veces, no te lo voy a negar, a veces sí, en varias ocasiones dije, ¿por qué me salí? Sí. Así como que, chispas, ¿por qué me salí? Porque sí, era una situación difícil, pero bueno, eventualmente es parte del aprendizaje y pues tienes que cambiar, ¿no? En algún momento y a veces puedes estar mucho tiempo, a veces menos y empiezas a vivir nuevas experiencias y es también interesante. Cualquier parecido con la realidad actual es mera coincidencia. Claro, claro. Pero bueno, ¿algún comentario, algún comentario final, consejo o algunas palabras con las que te gustaría cerrar ya este capítulo? Fíjate que a mí sí me gustaría mencionar algo que me ayudó bastante, en mi caso muy particular. Como te mencioné, ¿no? Cuando yo estaba estudiando, yo decidí no salir en blanco, no salir solo con lo que te enseñan en la escuela, lo que te dan en las clases y salir en blanco, porque tuve la oportunidad de compararlo con muchos de mis compañeros y cuando yo salí y me tuve que presentar al día siguiente de mi último día de clases al día siguiente a ya trabajar, y además tenía oferta de entrar a trabajar en el mismo TEC de Monterrey y había estado en entrevista en varias empresas. Varios de mis compañeros les llevó varios meses en conseguir su primer trabajo. Y claro que les ayudó estar en una escuela como el TEC de Monterrey de ese renombre, pero a mí algo que me ayudó más que haber estado en el TEC de Monterrey fue haber hecho experiencia, no haber salido en blanco, no haber vivido esa experiencia de que sales y todos los trabajos te piden experiencia. Y te rechazan. Y te rechazan cuando eres recién egresado. Yo en mi caso tuve la fortuna, te digo, pues me moví, estuve trabajando, hice varias prácticas profesionales, hice varios trabajitos por fuera y pues inclusive trabajé para la misma escuela, aunque afortunadamente no fue por necesidad, fue por voluntad propia y porque quería ganar experiencia. Y sí formé un currículum que me ayudó mucho y me ayudó mucho en el trabajo porque si yo me hubiera quedado nada más con lo que tenía en la escuela, con lo que me dieron los maestros, que fue de mucha ayuda, obviamente, pero la experiencia de haber trabajado también, me ayudó a sobresalir y a hacer cosas muy buenas en mi trabajo, en mi primer chamba. Entonces eso me abrió mucho las puertas y me facilitó mucho el trabajo. Y es que también por eso es importante también que te guste tu empresa, que te guste tu carrera mucho, porque para meterte así y aventarte a esas oportunidades y no sé, que ya habías trabajado en 2, 3 empresas que mencionaste, pues
eso te tiene que gustar mucho porque si no, a menos que lo tengas que hacer por necesidad económica, pues la verdad es que no hay mucha gente que lo hace. Sí. Y sí es bueno porque sí me ha tocado muchas personas, incluso conocidos, gente que se ha pasado por los capítulos que prácticamente pues los rechazaban en muchas partes por lo mismo, por el hecho de que pues no tienes experiencia, pero te están pidiendo experiencia, pero pues no te dan la oportunidad para hacer esa experiencia y pues desafortunadamente muchas empresas dicen eso de que sí eres recién egresado, pero ya esperan que tengas 1 o 2 años mínimo de hacer algo, de que ya tengas un poquito de ese, no sé cómo se diga, pero ese roce. Pero bueno, ahora sí. Ahora sí. Para terminar este capítulo, pues te agradezco mucho que te hayas podido pasar, que te hayas animado a grabar. Sé que no está tan fácil, sé que no es fácil convencer a las personas que no están acostumbradas a hacer este tipo de contenido, pero pues creo que estuvo muy interesante la historia y las experiencias que contaste. Y pues sí, ¿no? Pues agradecerte. Yo también te agradezco mucho la oportunidad de haber estado aquí. La verdad es de que es muy interesante este podcast. A mí me ha dejado muchas cosas porque he estado tratando de escuchar todos los capítulos anteriores y esa experiencia que tenemos todas las personas que trabajamos, ya sea que lleves apenas solo 1 año trabajando o lleves 10, 15, 30 años trabajando, pues es la misma, ¿no? De enfrentar una primera chamba, enfrentar diferentes retos, dificultades que pues la verdad todo lo vivimos de diferentes formas y es algo muy muy interesante. La verdad me ha gustado mucho este podcast y te agradezco mucho la oportunidad de haber estado en este podcast. Y bueno, con esas palabras cerramos ahora sí este episodio y nada más como comentario extra. Así se hace un especial del Día del Padre. No quiero decir nombres, pero si en mi trabajo me dejaran ayudarles, yo creo que el rating estaría más arriba y funcionaría mucho mejor. Pero bueno, ok, nos despedimos, gente, pero no sin antes recordarles y pedirles que le den follow y amor a este podcast. Si les gustó, síganme y compártanlo, que es gratis. Gracias, gente. Cuídense. Hasta la próxima. Bye. Bye.